Aleluya. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Es un honor inmerecido el poder estar aquí hoy con ustedes disertando la palabra de Dios. Pero hoy es el primer día como madre de nuestra pastora. Y yo sé que ella estaba lista y tenía ya la prédica que iba a dar, pero yo dije, pastora, siéntese un día y reciba, porque es el primero de muchos días, pero por ser el primero, pienso yo que debe ser especial. Y entonces pues nos metimos con el Señor a ver qué Él nos daba y yo estaba explorando porque no estaba seguro. Rápido me vino a la mente hacer el retrato de una mujer virtuosa. Pues eso lo hacen todos los años. Todos los años cogen el capítulo 31 del libro de Proverbios, muy bonito todo lo que dice, pero siempre que traen, ay Señor, no. Entonces me entraba a la mente Dios como refugio para una madre cansada. Pero seguí preguntándole al Señor, ¿verdad? Y entonces me dijo, como la serie es de las perlas, ¿verdad? Aquí casi todas, pues ya criaron, pues no son madres cansadas. Aparte, ¿verdad? De la pastora que es nueva madre y Shelly, pero Shelly ya está saliendo. Ya le queda muy poquito. Ya ella está en el otro club que es de la abuela, porque el trabajo de una madre nunca termina. Y llegué aquí al legado de una fe no fingida. Y el Señor me llevó ahí a través de la palabra, como siempre, porque ¿cómo Él te va a guiar si no es a través de la palabra? Y esto está en Primera de Timoteo 1:5, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor Padre amado y eterno, te damos gracias por esta oportunidad tan grande que tú nos das de disertar tu palabra, Señor. Te pido que pases carbón encendido por mis labios y que solamente tu excelencia sea la que se escuche, mi Dios. Te pido también que tú, Espíritu Santo, tomes control de todo lo que está pasando hoy aquí, Señor. Eres tú el que reina, eres tú el dueño del oro y de la plata, eres tú el todo del todo. Nosotros solamente estamos aquí como vasos que a veces estamos rotos, que a veces las asas se nos rompen, mi Dios, pero solamente estamos para que tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén, que esta palabra llegue a los corazones de todos los aquí presentes. Y en este versículo vemos como Pablo anima a Timoteo recordándole que su fuerza viene de una herencia espiritual sólida, su abuela Loida y su madre Eunice. Y aquí pues tenemos el primer punto de lo que les quería traer hoy, y es la fe que habita. La fe que habita, porque él dice, la cual habitó primero en tu abuela. Esa fue una fe que habitó. Y quiero establecer la diferencia entre visitar y habitar. Porque una visita es uno que llega y eso tiene tiempo de entrada y de salida. Entró y se fue. Y no se quedó. Las visitas son llamadas visitas porque no permanecen. No permanecen. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:1,
porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Como vemos, un evento, el cual Tesalónica, estuvo en Tesalónica, pero él se fue. Él dejó un mensaje, dejó un legado, dejó una perla, pero no se quedó habitando con ellos. Se quedó la palabra de Dios morando en ese sitio. Quien puede habitar es el que puede estar en todos lados. Porque si no puede estar en todos lados, va a estar solamente en un sitio. Y es el Señor, su palabra y su Espíritu Santo el que puede habitar en casa de Oriali, de Shelly, de la hermana Ivonne, del hermano, de la hermana, de todo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Y en su inmanencia nosotros estamos todos contenidos. ¿Qué es la inmanencia? Porque todo está dentro de Dios, porque Dios es el creador de todo. No hay nada que pueda existir fuera de Él, porque Él es el dador de vida. Y habitar, lee en 2 Corintios 6:16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, y como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Y Dios quiso habitar entre nosotros. Eso es una cita del Antiguo Testamento que hizo Pablo, y desde el principio el Señor quiso habitar en la vida del hombre y nos dio una palabra para que corriéramos con ella, para que camináramos en ella, para que nos moviéramos en ella. Pero sucedió que el hombre no fue capaz. La caída del hombre no permitió que ese plan de Dios se diera, pero había un plan mayor. Y por eso vino Cristo, para que Dios pudiera habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. La fe que habita es lo que vive en la casa. La visita es temporal, el habitar es permanente. La fe que habita no es un accesorio dominical, es el aire de la casa. La fe de una madre debe ser real, no fingida, como dice el versículo, para entonces poder ser transmitida. Pablo reconoce que el aire de la casa de Timoteo es el aire de una casa judía, aunque como veremos, su padre era griego, el padre de Timoteo. Y dice el libro que abuela y madre con su ejemplo formaron y enseñanza, con su ejemplo y enseñanza, formaron a Timoteo. Dice el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Desde pequeño él sabía, y él sabía porque lo habían instruido. ¿Dónde? En su casa. Cuando Pablo entra en contacto con Timoteo, ya él tenía un fundamento. Él dice que él llegó allá a Listra, y que había entre ellos un hermano del que todo el mundo hablaba bien. O sea, que aunque veremos más adelante, aunque Pablo fue el maestro de Timoteo, un maestro, y fue uno que lo formó y que lo catapultó al ministerio. Y en un sentido simplista, ¿verdad? Podemos decir, como estamos hablando de las perlas, que la mayor perla del hijo es la madre, y la mayor perla de la madre el hijo, porque dejan de amarse unos para amar a los otros. Aquí la perla es el depósito que la mamá ha hecho en Timoteo. Dice Pablo, el Señor ha depositado este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:12. Así que vemos que el más grande tesoro en nuestra vida es la predicación del Evangelio, el mensaje de la cruz,
Y una madre que está anclada en la palabra de Dios va a producir perlas para el reino. Aleluya. Y aquí pues yo me siento contento y orgulloso de que aquí hay una serie de madres que han estado produciendo perlas para el Evangelio, que tomaron en serio ese aviso de tener una fe que habitaba en su casa. Y entonces ahora tú ves los resultados aquí. Ahí está la hermana Cándida con su hija Shirley y su nieta. O sea, habitó o no habitó como en Loida y después en Eunice la palabra de Dios, una fe que habitó en las casas de ella. Y la fe no puede ser un accesorio para ponértelo el domingo por la mañana y después cuando llegue a la casa quitártelo. No puede ser así. Los hijos notan cuando la fe es un invitado y cuando la fe es dueña de la casa. Son dos cosas diferentes. Aquí llegamos al segundo punto. Yo no voy a ser muy extenso porque mientras yo estaba haciendo esto, doña Oriana estaba, no vas para allá a estar 2 horas hablando. Mantén eso cortito, que todo el mundo va a tener hambre, hay comida atrás y la gente quiere comer. Y yo, Oria, es lo que Dios me dé. Sí, pero tienes tiempo, hermano. sí, yo sé que hay tiempo, por eso estoy mirando el reloj y es bien temprano. Bueno, nos gozamos porque el Señor es el que pone y el que quita. Lo segundo es la autenticidad, que es la fe no fingida. Los hijos necesitan ver una fe real, no una perfección fingida. La palabra griega que usó Pablo aquí, en no fingida, es anhipócritos, que significa sin hipocresía o sin máscara. Y es importante que cuando la vida aprieta, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay accidentes, los hijos vean que la madre, en vez de desesperarse, va y ora. Que una madre que nunca claudica, una madre que pone toda su confianza y su fe en nuestro Señor. No una madre que dice que todo está bien cuando no lo está, o que ellos sienten cuando las cosas no están bien. Los hijos son los mejores detectores de mentiras del mundo. Ellos se dan cuenta cuando tú les mientes. Si les conviene se hacen los locos, si no, a veces te ponen en evidencia y quedan mal. Tocan la puerta y tú le dices, vete y abre y dile que no estoy, y ellos van y le dicen eso mismo. No, ella dice que no está. Y te dejan en evidencia. Los hijos notan cuando mamá está cansada, cuando está frustrada, cuando las finanzas están apretadas. Por eso cuando la vida esté dura, cuando hay una enfermedad o aflicción, ellos necesitan una madre que dice, esto está pasando, pero yo sigo orando. Hay enfermedad, pero yo sigo adorando. Hay problemas económicos, pero Dios suplirá. Porque Él es nuestro proveedor. Porque no ponemos las cosas en las manos del mundo. Porque no nos movemos en la espera que se mueve el mundo. Y eso lo tenemos que tener bien presente siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Una madre que ora por sus hijos cuando se enferman. Eso es bien importante. El nene está enfermo, ora por él y después llevarlo al doctor. Que él vea que si el doctor lo sana es porque el Señor ya lo había sanado primero. Que era una obra de Dios, no una obra del hombre. A veces no somos cuidadosos en este tipo de cosas y hacemos lo que estamos llamados a hacer por este sistema. Y entonces, sí, le dimos las gracias a Dios después porque el nene está sano,
pero primero teníamos que orar. Y teníamos que orar porque nosotros tenemos esa promesa de que Él llevó a la cruz todas nuestras enfermedades. Y entonces a veces ni lo hacemos. Adorar cuando traen buenas notas, gloria a Dios, qué bueno que lo hiciste bien. Y darle el mérito y adorar a Dios, porque el Señor es el que nos da la inteligencia. Lo mismo hace con los doctores, Él es el que les da la inteligencia. Y son tantas maneras en que la madre puede ser la mayor influencia que tienen los hijos. Es verdad, el padre trabaja afuera y aunque la madre tiene que trabajar en estos días, la gran mayoría de las veces el reino de la madre es el hogar. Generalmente la que mueve el bacalao, como dicen en Puerto Rico, es la mamá, porque el papá está ocupando otras funciones. Y no estamos diciendo que el hombre no sea el sacerdote del hogar. Sí, esa es su función. Y su función es proveer, es cuidar, es proteger. Pero dice la palabra que dejará padre y madre para unirse a una mujer y serán una sola carne. Rol que ella asuma, son una sola carne, están haciendo y es todo por lo mismo. Pero hoy es el Día de las Madres, los padres que esperen hasta julio, ¿verdad? Que todavía lo que estamos celebrando es eso. Y me es curioso porque yo decía, hemos hablado de muchos personajes bíblicos en los estudios allá atrás, ¿verdad? Y el Señor me mostró tanto de Loida y de Eunice, que los que están en un par de versículos en la Biblia, en Timoteo, y hay algo en Hechos, donde Pablo también las menciona, y quizás no son personajes que nosotros cojamos para hacer un estudio. Pero el legado de ellos es tan importante en la palabra que no las podemos dejar fuera. No las podemos dejar fuera porque el mayor, o por lo menos el más grande en cuanto a escrituralmente hablando, de los discípulos de Pablo fue Timoteo. Le escribió 2 cartas, lo catapultó a dirigir la iglesia allá en Efeso y depositó en él mucho. Él habla de que cuando te impuse las manos, porque depositó el Espíritu Santo en él. Y él, Pablo, que es su maestro, que es el que lo formó para el ministerio, reconoce que Timoteo es quien es, por lo que hizo Eunice, su madre, y Loida, su abuela. La oración, me olvidé, ¿verdad? La oración tiene que ser en la casa de una madre creyente, como decimos en Puerto Rico, como el arroz y la habichuela, que en todo plato está. Una fe no fingida no significa una madre perfecta que nunca llora o que nunca se enoja. Significa ser una madre que en su debilidad sale corriendo a los pies de Cristo. Eso es lo que impacta un hijo. Y eso pues nos lleva al próximo punto. Y es la prioridad. Para dar fe, para inculcarle fe a tus hijos, para hacer que tus hijos sean hijos de fe, primero la fe tiene que habitar en ti. Eso es lo primero. Como hemos estado hablando de Timoteo, aquí en versículo de 2 de Timoteo 1:5, que ya lo leímos, pero en otra versión. Esta es la nueva traducción viviente. El primero era la Reina Valera, si no me equivoco. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la que tuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Y me gusta como lo dice esta traducción, porque hace manifiesto algo muy importante, que es lo que estamos estableciendo.
Dame 2 minutitos aquí. Pablo le está hablando al que fue su discípulo más importante, al hijo, al que él llamaba hijo y al que él le impuso las manos y le enseñó todo lo necesario, como dije ahora mismo. Y él sigue reconociendo que esa fe vino de su abuela. Dice el proverbio que instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y cuando sea viejo, pues nunca se apartará de él. Y aquí también vemos el orden de Dios en esto que sucede con Timoteo. Y es que Dios sigue siendo un Dios de orden. Estoy ronquito, no puedo gritar. A mí me gusta. Y el orden cronológico en el versículo dice: primero habitó en la abuela, luego en la madre y después en Timoteo. No podemos dar lo que no tenemos. Gracias, hermano. No podemos pedirle un hijo que busque de Dios si nosotros no lo buscamos primero. La fe es algo que se contagia más de lo que se enseña. Y te voy a dar una ilustración. La fe es como el aroma de un perfume en la casa. Si el frasco está abierto, o sea, si la madre vive en la presencia de Dios, tarde o temprano, toda la casa y todo lo que hay en ella y todos los que viven terminarán oliendo ese perfume. Y a veces decimos: no, mami es muy religiosa, pero ¿sabes qué? Eso se está regando, eso está impregnando todas las puertas, todas las paredes de ese hogar, porque así es Dios. Cuando Dios habita, Él llena todo. Él llena todo. Por eso es que nos manda que escudriñemos nuestros corazones para ver si hay algo malo, porque Él quiere habitar ahí. Él quiere habitar ahí, quiere más de habitar en tu casa siempre. No solo cuando te encierras a orar. Una cosa que tenemos nosotros los cristianos que cambiar cuando llegamos al Evangelio, gloria a Dios por lo que siempre estuvieron. Son una bendición de Dios y Dios los bendijo con ese honor de nunca tener que haber ido a la calle. Pero yo llegué y yo tuve que aprender a hablar, porque yo no sabía hablar. De cada 10 palabras, 9 eran malas. 9 eran palabras que yo no me atrevía a repetir. Y tenemos que aprender. Y yo sé, a veces tratamos de ser los mejores amigos de nuestros hijos o las mejores amigas de nuestras hijas. Y sí, las hijas con las madres son amigas toda la vida pero no podemos claudicar el rol que Dios nos dio. Quizás la psicología moderna, pues no, y que quiere el nene, y que te hago de comer. Mira, ahí hay arroz, habichuela y bistec si quieres. Y no comas nada. O comen ¿qué es lo que comen aquí? Con queso, ¿no? Con queso. Mac and cheese. A mí como no me gusta, pues ni me he aprendido el nombre. Pero debemos hablar como Dios quiere que hablemos, en la casa y en todo lugar, porque eso es parte de la fe que habita, eso es parte de una fe que no claudica. Y yo te digo, como madre, las madres son las que en la casa imponen o traen esa presencia de Dios. Los padres yo no los saco. Se supone que sean una sola carne y estén ahí. Pero vamos a ver más adelante. Porque el padre de Timoteo era griego. Si vamos a hablar de eso ahorita. El punto número 2
punto número 2 es la influencia generacional, que es lo que trasciende. La cual habitó primero en la abuela Loida y tu madre Eunice. Yo le puse a esto el efecto eco. Dios, 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 Dios. Y sigue sonando, ¿verdad? Pero nada, eso es lo que es un eco. Y Pablo menciona a la abuela Loida. Yo no sé si estaría muerta o viva, pero esto nos enseña que la influencia de una madre piadosa tiene un buen eco que resuena durante décadas. Loida influyó en Eunice, Eunice influyó en Timoteo. A veces las madres se sienten frustradas porque no ven resultados inmediatos en sus hijos más pequeños. Pasa mucho que los hijos, cuando llegan a la adolescencia y esas épocas difíciles, aunque la madre ha hecho su trabajo, tú los ves que empiezan a tomar decisiones que tú dices, ¿por qué este muchacho está haciendo esto? Esto no es lo que ha aprendido aquí. Pero hay una cosa, la Biblia nos enseña que la crianza es una inversión a largo plazo. Esas semillas que tú estás sembrando hoy van a dar fruto años después. Y a veces los muchachos, y a veces las muchachas también, qué sé yo, meten las patas y se unen en un yugo desigual y tú dices, ¿qué pasó? Pero entonces cuando están angustiados en su casa sin que tú los veas, hacen lo que tú les enseñaste. Se encierran a orar, se encierran a pedir, o vienen donde te dicen, ay mami, necesito que tú ores porque tal cosa se está levantando en mi casa. Y eso te deja ver a ti que esa semilla está ahí, que la vida nos empuja, tú sabes, y a veces uno toma decisiones, malas decisiones, pero nosotros también las tomamos. En el mundo de hoy en día las cosas son instantáneas. Con la computadora y con los celulares, olvídate, ahora todo es en los dedos tienes tú todas las cosas. Cuando yo me criaba allá en la prehistoria, era el tan, ¿te acuerdas? Que te decían, ¿quieres jugo de China? Y cogía un vaso de agua y le echaba un polvito. ¡Guau! Pero las cosas de Dios no son así. Si tú quieres jugo de China de verdad, del patio de tu casa, si haces un injerto en un árbol ya, pues eso te puede tardar de 2 a 3 años a darte China. Y si haces el semillero desde la semilla, entre 5 y 7 años para que dé fruto. Las mamás tienen que darse un baño de paciencia todas las tardes y darse paciencia por encima, porque en el tiempo de Dios las cosas toman tiempo. Las cosas no van a llegar así. Y tú lo ves también en el caminar tuyo como mujer, como hija, como madre, que las cosas que Dios ha hecho en tu vida han tomado tiempo. Las cosas que te dijo, hay un dicho de que cuando uno es chiquito, a los 5 años el papá es lo más grande, y por ahí sigue, hasta que después, cuando eres adolescente, tienes 20, 21 años, mi papá no sabe nada, porque ya yo sé más que él, ¿verdad? Pero según pasan los años y la vida te está dando cantazos, a los 40, 45, ay, como decía mi papá. Porque nos damos cuenta que todo lo que nos enseñaron, todas esas cosas, todas esas perlas del saber que depositaron en nosotros y nosotros en un momento dado las rechazamos, después salen a la luz porque eran perlas y no podemos salir de ellas. Dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es por eso que la paciencia es un fruto del Espíritu.
La paciencia pocas veces está bien instaurada en nuestro ser. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que luchar, porque tenemos que pasar pruebas y tribulaciones para desarrollar la paciencia. Y qué cosa más grande que las madres tienen esa paciencia. Y también y bañan a los nenes, y los cambian, y los visten, y eso dura años. Y después siguen sacrificándose con ellos, porque hoy en día es peor. Yo no sé si es peor o es mejor que antes, pero la época aquella en que la mamá se podía quedar en la casa porque el papá traía el sustento, eso está quedando atrás. Ahora las mamás también tienen que salir a trabajar. Y no que lo que hacían en la casa no fuera trabajo, porque yo sé lo que es el trabajo en la casa. No soy mamá, pero yo tuve un accidente a los 32 años, que no pude volver a trabajar. Mi esposa se fue a trabajar y yo tenía que hacer lo que se hace en la casa. Mi hermano, y es duro, es duro. Los trastes nunca se acaban. Para empezar, todos los días, si tú barres todos los días sacas polvo. Los niños siguen dejando la ropa tirada en el baño cuando se bañan. Mira, yo cogí a mis nietos un día en casa y los llevé al baño. Vengan acá. Aquí tú abres la pluma, mira el jabón. Te lavas las manos y con esta toalla te seca, pero la vuelves y la pones ahí. Porque cada vez que iban al baño, el jabón estaba por allá, la toalla en el piso y un charco de agua. Y los llevé así, a todas las cosas como había que hacerlo. No creo que haya triunfado en mi enseñanza, pero no dejo de tratar, ¿verdad? Porque uno lo tiene que hacer, y eso hacen las mamás todos los días. Y por eso la admiramos y tuvo que hacer un día para honrarla, porque el trabajo que ustedes hacen es una cosa que, imagínate ahora, que hacen todo eso y encima de eso tienen que salir afuera a trabajar 8 horas para ganarse el pan. ¿Cuántos trabajos tienen tu hijo y tu yerna, Chelsea? Como 5 trabajos entre los dos, algo así. Y están criando una bebé. Yo creo que por eso es que mencionan a Loida. Porque tenía que entrar la abuela a ayudar. Eso era así. Otra cosa que hizo Eunice, la madre de Timoteo, instrucción en medio de la adversidad. Y es un dato histórico fascinante que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto hermano llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Icono. Eso es 16:1-2. Por lo que nos dice Lucas, en este pasaje, todo apunta a que el padre de Timoteo era un no creyente, y lo vemos en el versículo 3, que dice que él lo tuvo que circuncidar. O sea, él lo cogió adulto y tuvo que circuncidarlo porque el papá no dejó. El papá no dejó. Y a pesar de todo eso, ella no se rindió. Ella asumió su rol como la principal fuente de influencia espiritual para su hijo. Aquí vemos también que Eunice sembró en tierra ajena, sin importar lo que pudieran decir. Los hijos le pertenecen a los padres, o por lo menos eso se creía en esa cultura. Esa cultura era así en aquellos tiempos. Y aquí hay una enseñanza poderosa. No importa si tu esposo
¿Crees o no crees? No importa si estás criando sola, no importa que sea una madre soltera o que tu hijo sea huérfano de un padre vivo, no importa si vive en un ambiente difícil. Madre, tu influencia es lo suficientemente poderosa para marcar el destino de un hijo a pesar de las circunstancias eternas. Poderoso es Dios, bendito sea su nombre. No hay una influencia más grande en un hijo que no sea la influencia de la madre. Y todos tenemos ciclos. Todos tenemos ciclos, pero tenemos que tener una constante y es saber que tenemos que sembrar en esos niños, que tenemos que depositar las perlas que Dios nos dio. Y ahí llegamos al tercer, llevo 3 puntos del segundo. De la información a la formación. Eunice no solo le dio a Timoteo datos sobre Dios, ella le dio un fundamento. Pablo le dice a Timoteo en la misma carta, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo no solo creía en las escrituras porque eran verdad, sino que creía porque vio desde temprana edad que funcionaban en la vida de su madre, porque su casa cuando se criaba olía a la fe que habitaba, porque desde temprano en su vida su mamá lo instruyó y lo educó en lo que era el reino de los cielos. No importa todas las otras cosas, que ahora la competencia con el teléfono es difícil. En mi época era nada más que la televisión. Ahora no, esas pantallas que han creado en el mundo para programarnos, para mantenernos entretenidos y no darnos cuenta de las cosas reales que pasan a nuestro alrededor. Es difícil, no es nada fácil, es bien difícil. Pero dice la Escritura, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para Timoteo su fe se volvió creíble porque era moldeada en su casa. Y él supo apreciar el reino de los cielos, de esa perla que su mamá le estaba entregando para que él la guardara hasta la posteridad. Encontré una ilustración que me parece muy pertinente para hoy. Voy a hablarles de los árboles más altos del mundo, de la secuoya. Yo sé que en televisión, y si alguno ha viajado y ha ido para allá, para los bosques, son árboles inmensos y duran cientos y cientos de años. Cuando ellos los cortan pueden determinar los años que tienen esos árboles. Estos árboles, a pesar de ser los más altos del mundo, tienen un dato que me pareció curioso, y es que sus raíces no son muy profundas, sino que se extienden horizontalmente. En vez de crecer para abajo, crecen hacia los lados y se entrelazan de las secuoyas que están a su lado. Cuando viene la tormenta, el árbol no se cae porque está sostenido por los que vinieron antes de él y los que están a su alrededor. La fe de una madre es como esa raíz entrelazada. Timoteo pudo mantenerse firme frente a las persecuciones en Efeso, no porque fueron superhéroes o fueron supercristianos, sino porque sus raíces espirituales estaban amarradas a las raíces de Eunice y de Loida y de otros cristianos que estaban alrededor, que ayudaron en su formación. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia que nuestras raíces crecen hacia los lados. Las madres tienen que saber que sus raíces no van para abajo, sus raíces van y tocan a cada uno de sus hijos. Y después,
Si ese árbol no se ha caído, van a tocar las vidas espirituales de sus nietos. Algunos ven bisnietos y tataranietos, pero esas raíces no terminan, no se acaban. Y madre, oración de hoy es la raíz que sostendrá a tu hijo en la tormenta de mañana. Hoy en el Día de las Madres quiero animar a nuestra madre más joven, pero no lo olviden porque van a llegar otras madres jóvenes. Que no olviden que vean esa rutina diaria, eso de cambiar los pañales, de dar de comer, de bañar al niño, que no vean eso como que simple y sencillamente estoy criando, sino como un acto sagrado de construcción generacional. Y a las abuelas no olviden que su trabajo no ha terminado. Usted sigue siendo el ancla de la familia y su ejemplo el mapa para los nietos. Y por último, el llamado de exhortación que hace hoy el Señor a las madres es cultivar el corazón para alimentar el legado. Comenzamos con lo que yo voy a llamar el contagio espiritual. Como dije ahorita, que el perfume se riega y a veces más que enseñar, modelamos. Dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 9 al 6. Es tan maravilloso como el Señor nos dejó todas las instrucciones escritas desde hace miles de años. Y hoy yo aquí le digo, ¿verdad? Yo llamo contagio, quizás hay mejores palabras que esas, pero ese contagio ocurre en lo cotidiano. No se trata de sentar a los hijos a leer la Biblia 1 hora a la semana o 1 hora diaria, sino que la fe fluya mientras camina, mientras ellos desayunan, cuando van a dormir, dándole gracias al Señor en la mesa antes de comerse los alimentos. Ahora vivimos en una era que todo el mundo abre la nevera, coge algo y se va. Y a veces no hay ese. Yo siempre decía a mi esposa que yo tenía ese recuerdo de cuando yo era pequeño, que mi mamá nos sentaba en la mesa a todos, ¿sabes? Y ella traía la comida en una fuente, la comía, y teníamos ese rato de comunión en la mesa. Y pasaban cosas, porque un día ella nos llama, lo recuerdo, mi hermano mayor estaba en la cancha de baloncesto, pero era al frente de la casa, lo llamaron, él cruzó, nos sentamos, ya mi mamá traía así, me acuerdo de una fuente roja y blanca, de loza de esas que se usaban mucho antes, y cuando ella sirvió así, él dice, ¿qué es eso? Y le dice, esto es una sopa de camarón. Y le dijo, yo no quiero esa porquería. Y allá agarró ella la fuente y dijo, yo no te doy porquería, y se la echó por encima. Y lo quemó todo. Pero él era un malcriado en ese momento y se la ganó. Se la ganó porque así, esas son las cosas que hace una madre, tiene que soportar. ¿Cuándo yo te daba a ti porquería de comida? Tenía un afrito, estaba guillado, era la época de los ajos, por lo menos la primera que yo me acuerdo, ¿verdad? Y él tenía un afro así bien. Pero los afros en aquella época, que yo era de los títeres, los muchachos de la calle eran los que andaban así con afro todo.
y un día se iba a recortar, él iba a una barbería que eso le dejaban eso, pero olvídate, redondito, perfecto. Y él, no, ven acá, yo te recorto, yo te voy a recortar. Y lo sentó en una silla y agarró la máquina de recortar y aquí en el medio le hizo ¡ni! Hasta abajo. Ahora ven y recórtate con quien quiera, que lo tenían que pelar, como fuera, lo tenían que pelar. Mi mamá era chiquitita, doña Chiqui le decía, y era una persona que era bien amada en la familia, en el barrio, en todos lados, pero era de almas tomar. No te le pusieras en contra porque iba a haber problemas y ella no iba a rehuir la batalla. Yo recuerdo que cuando ella decía Roberto Ortiz Delgado, olvídate el problema. Cuando llamaba a mi papá por los dos apellidos, olvídate, había problemas y había problemas serios. Sí, a las 2 horas tú veías el carro de mi abuelo llegando, porque mi papá lo había llamado, asustado. Don Antonio, mírala cómo está. Porque mi papá era algo serio también. Pero de eso se trata. Al final, yo recuerdo que mi papá se perdía y estaba todo el mundo loco buscándolo, la segunda esposa de él, y nos llamaban y entonces lo encontraban. Si estaba allá donde Guille orando, haciendo ayuno por 3 días, y se metía allá él solo. Pero fíjate, no sé cuál fue la razón que él nunca compartió esa fe con nosotros. Por eso yo te digo que la mayor influencia espiritual de los hijos son las madres. Porque pese a que él era creyente, eso nunca, en casa eso no dominó. Él llegaba a la casa a dormir, porque trabajaba muchísimo, eran 5 muchachos. No éramos 1, ni 2, ni 3, éramos 5. Y sabe Dios que hubiera sido, ¿verdad? Pero el Señor tiene todo bajo control y todos sus planes son perfectos. Y si tocó que yo llegara a los 50 años a servirle, fantástico. Los que me quedan, voy a seguir sirviéndole. Porque no hay nada más bonito que me haya pasado a mí en la vida que el haber encontrado al Señor. Y después que me haya puesto a esta mujer en mi camino y me haya dado el hijo que me dio, esos son todos perlas y bendiciones que el Señor a través de mi vida ha puesto. Déjame ver dónde me quedé, si me acuerdo. En las instrucciones, ¿verdad? Y le hice el llamado que fluya mientras camina, mientras desayuna. Cuando en los cotidianos los hijos ven a su madre dar gracias por la comida, confiar en Dios en medio del problema, celebrar la presencia en el hogar, adorar en voz alta, la fe se vuelve algo que ellos pueden atrapar, algo que ellos ven que funciona, algo que ellos saben que está disponible. Y ahora quiero hablar de algo que yo considero que es medular para poder ser esa madre cuyos hijos ven como una secuoya alta y fuerte en el Señor. Y esto es cuidar el pozo personal. Hacer una prioridad de tu comunión con Dios. Tu comunión personal con el Señor tiene que ser prioridad. Aquí nunca se ha predicado religión, gloria a Dios por eso. Aquí siempre se predica relación. Y dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. Porque separados de mí nada podéis hacer. Como madre, la presión es enorme. Limpiar, cocinar, educar, trabajar. A veces le pedimos a Dios que nos dé días de 40 horas para que nos dé tiempo a hacer todas las cosas que hay que hacer y que el tiempo no nos da.
Yo siempre digo que la vida te empuja, que tú quieres ir a un paso, pero la vida te sigue empujando porque los biles siguen llegando y los problemas se siguen acumulando. Eso nunca va a faltar. Ahora Jesús es claro, hijo sano, paz en el hogar. Paciencia no viene del esfuerzo humano, proviene de estar conectado a la vida. Gracias Jesús por tu palabra. Aquí en este año la gran mayoría de las madres son abuelas. ¿Sí? La gran mayoría son abuelas. Pero hay una que es madre por primera vez y tenía que traer todos estos puntos. Porque queremos que ella también reciba de lo que todos ustedes tienen. Cuidar, si el pozo de la madre está seco, ya no tiene nada que ofrecer. Cuidar el pozo personal significa entender que tu tiempo de lectura de la palabra, tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con el Señor no es un lujo o una pérdida de tiempo para tu familia, sino la mayor inversión que tú puedes hacer por tu familia, más que los chavos que les puedas poner en el banco. Más importante es que tú tengas tu tiempo de comunión con el Señor, que te arrodilles, porque la herencia más grande y más importante que tú vas a tener en ellos y vas a poner en ellos es su fe. Nosotros vimos eso aquí en nuestra pastora. Orando. Hoy hay dos de los hijos aquí. Algo bueno ella hizo. Mamá, si quieres que tus hijos amen a Dios, tú tienes que estar apasionada por el primero. No amarlo, apasionada. Apasionada, que ellos sepan que es a lo primero que tú recurres. Y para mantener esa pasión necesitas estar conectada a la fuente de vida a diario. No intentes ser una supermamá por tus propias fuerzas. Esfuérzate por estar conectada a Jesús, porque dice la palabra: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice alguna, todas las demás cosas serán añadidas. Y a veces se nos olvida que cuando Dios dice todas, son todas. Cuando yo digo todas, son algunas, porque va a aparecer algo en lo que yo no voy a estar de acuerdo. Dios dice que todas las cosas serán añadidas. Y mi reloj. Ahora yo quiero hacer algo, ¿verdad? Para terminar esto. Sí, yo sé, pero vamos a hacer algo, no se preocupe, pastora. Venga acá, que yo quiero que todas estas madres que están aquí experimentadas, la gran mayoría de ellas abuelas, vengan y hagan un círculo y oren por nuestra pastora. Yo voy a estar haciendo unas oraciones acá arriba, pero ustedes que oren por ella y impartan en ella esas cosas que ya el Señor les ha dado a ustedes, esas experiencias que ustedes han tenido. Porque queremos sellar esta pequeña prédica pues con unas bendiciones sobre nuestra pastora, y son bendiciones que están en la palabra, no es empoderamiento del hombre que me estoy inventando yo ahora, no, yo lo que voy a citar es la palabra. Mira bien quinceañera. Esperen por la madre más joven. Esperen por la madre más joven. Sí. Aleluya. Amén, como señal. Sí. Pues Señor Padre amado y eterno, hoy no solo celebramos un rol, celebramos tu fidelidad a través de estas mujeres. Te pedimos que selles tu palabra en sus corazones con 3 promesas específicas.
Van a ser bien específicas. La primera es oración por sabiduría basada en Santiago 1:5. Padre, tu palabra dice que si alguno tiene falta de su sabiduría, la pida a ti, quien la da abundantemente y sin reproche. Hoy oramos por las madres que deben tomar decisiones difíciles cada día. Darles el discernimiento para saber qué decir y cuándo callar. Darles la visión para ver el potencial que tú has puesto en sus hijos. Que no críen bajo el temor del mundo, sino bajo la sabiduría que viene de lo alto. Hoy te presentamos a todas las madres de aquí, en especial a nuestra pastora que está empezando en su caminar contigo, mi Dios. Sigue llenándola de sabiduría y darle de tu poder, Señor, para que ella pueda discernir lo que es bueno, lo que es malo, y lo que no es cierto, Señor. Porque nos vamos a seguir encontrando con esas disyuntivas, esos sitios donde hay que tomar decisiones, si vamos a la izquierda o a la derecha, que ella siempre sepa decidir hacia dónde va. También queremos orar por renovación. Y el texto clave es Isaías 40:31. Señor, hoy presentamos a la madre que se siente agotada, a la que siente que sus fuerzas se han terminado. Tu promesa es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas alas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Renueva su fuerza ahora mismo, que en tu presencia encuentren el descanso que el sueño físico no les puede dar. Fortalece su espíritu para que sigan adelante y adelante con gozo, con ese gozo que solo tú puedes dar, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y tú eres, Señor, el que instaura ese gozo aún ante la adversidad, porque tu palabra dice: estad siempre gozoso, y te damos gracias por ese gozo que tú nos has dado. Y queremos hacer una oración por consuelo. Finalmente, Señor, hoy oramos por la madre que hoy llora por un hijo apartado, o la que siente que su esfuerzo no está dando fruto. Tu palabra nos da seguridad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Declaramos que ninguna lágrima derramada sobre tu Biblia o orando de rodillas por sus hijos ha sido en vano. Ellas irán andando y llorando mientras llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo su camilla. Consuela su corazón por la esperanza de la cosecha que viene. En el nombre de Jesús declaramos que en esta casa habita una fe no fingida que pasará de generación en generación. Amén, amén y amén. Pues hermanas, no se vayan, ya usted terminó. Sí. Hermanas, no se No, vayan. Amén. Tengo unos regalos para ustedes. Aleluya. Ahí, háganse. Eso me dijo mi señora también. Acá, que van a repartirle a Carlos.